Bueno, saludo cordial para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a tener la ocasión de tratar, como se dijo en la sesión pasada, un tiempo pues para aprovecharlo, para adelantar los temas dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes para tener en consideración. Entonces vamos a empezar a tratar pues el asunto que nos compete a nosotros. Vamos a hablar por aquí dentro de lo que habíamos tenido eh, a bien tener en cuenta. Así que entonces por aquí voy a abrir lo que teníamos pues dentro del tema pues que habíamos tenido la oportunidad nosotros de tratar. ¿Listo? Entonces ya por aquí les voy a proyectar para que podamos entonces continuar. Mientras tanto, mientras me va cargando aquí la pizarra, por aquí ya se va mostrando algo que ya ustedes lo van a ver para que sea con base en lo que habíamos hecho. Permítame que aquí me abrió una que no es. Vamos a abrir la que corresponde. Nosotros trabajamos el día 7, muy bien. Que viene siendo ya por aquí. Bien, entonces habíamos tenido la ocasión de trabajar lo concerniente a la respuesta a los sistemas de primero, segundo orden. Habíamos tenido la posibilidad de adelantar algo en relación a la respuesta de un sistema de segundo orden. Ustedes lo recuerdan, dentro de los aspectos pues que eran importantes para nosotros para tener, digamos, presente o en consideración, según fuera el caso. ¿Sí? Entonces ya con eso era para nosotros propicio para poder entonces hacer, eh, pues tener, digamos, la ocasión de poder tratar los temas que para nosotros vienen siendo importantes. Aquí ya les voy a poder proyectar, ya lo pude cargar, entonces ya lo vamos a ver aquí a continuación. Eso es lo que en este momento entonces tenemos dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo en este caso importantes. Ahí le doy la bienvenida a Steven. Allí me pasó un lapsus para que ustedes vayan teniendo en cuenta. De todas maneras, acabo de empezar la grabación. Lo que pasa es que ayer había enviado la cita, pero la envié al grupo equivocado. Sí me había hecho un poquito como raro que no había ingresado pues alguien en sala, pero entonces acabo de corregirle, pues les están llegando a ustedes apenas hace unos minutos. Ahí sí me perdonan, sino que a veces en el, digamos, afán puede pasar eso, pero bueno, aquí ya estamos corrigiendo, entonces si alguno de pronto se llega a ver un poquito perjudicado por la equivocación que tuve, no hay ningún problema porque como esto queda grabado, entonces ahí ya podemos tener la ocasión de que todos tengan el acceso que corresponde, ya sea que lo puedan ver en el transcurso de la semana. De todas maneras, agradecerles a los que están entrando. Aquí tengo a Jefferson, Juan Fernando, Steven, Lenis. Entonces, gracias pues por su presencia, confiando en que otros compañeros puedan ingresar. ¿Listo? De todas maneras, la ventaja de la grabación, entonces eso nos da la posibilidad de que, como hemos dicho, el que por alguna razón no pudo estar acompañándonos, sumado al error que tuvo el profesor, entonces ahí por lo menos se puede ya poner al día. Estaban ya mientras ustedes ingresaban, iniciando la sesión, con el propósito pues de recordar lo que nosotros habíamos tenido la ocasión de trabajar en la sesión pasada. Entonces, en la sesión pasada tuvimos nosotros la ocasión, oportunidad de poder, digamos, trabajar lo concerniente a lo que tiene que ver con el tema de la respuesta en nuestros sistemas de primero, segundo orden. Hayamos tenido la oportunidad de nosotros de revisar todo lo que tiene que ver con los sistemas pues de orden 2 que pues finalmente pues, es un tema pues que para nosotros es vital, es de consideración.
habíamos tenido la posibilidad de tratar un caso ejemplo, ¿cierto? Y entonces, para, digamos, terminarlo y seguir ahora con lo que tiene que ver con la parte que para nosotros es importante en relación a lo que es, digamos, ya empezar a hablar de los controladores, vamos a mirar hasta dónde llegamos en esta sesión. Entonces, aquí estoy por presentarles una imagen que va a ser la que nos va a dar la posibilidad de tratar esta segunda parte para cerrar bien con los sistemas de segundo orden. Aquí ya se la voy a copiar y entonces es la que ustedes ven allí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Dentro de las consideraciones, eh, tenemos, bueno, aquí me sale que un error, vamos a mirar, ahí ya está que reconectando. Si ustedes por alguna razón no llegan a ver la imagen, me lo hacen por favor saber. Ahí tienen que estar viendo ustedes una imagen que tiene que ver con el tema de que tenemos unos números 142, 127, que ya nosotros vamos a entender de qué trata. Aquí me está recargando la pizarra, vamos a mirar si nos corrige la falla para que no tengamos ningún inconveniente, porque inicié con el pizarrón de la sesión pasada. Vamos a revisar a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, mientras nos cargan, esperando que no... Listo, ahí ya nos cargó, pero no nos pegó la imagen anterior, entonces ya la voy a organizar otra vez para nosotros. Lo importante es que nos muestre la información, listo, y vamos a pegar, ahora sí, es esta. Y ahora sí ya me está dando, es que no me daba la opción de agrandarla, pues como, ahí la tenemos que estar viendo bien. Cualquier cosa me indica pues como les estoy manifestando. ¿Qué nos hace falta a nosotros para terminar bien esta parte? El asunto es poder tener, digamos, la ocasión, la oportunidad de que a partir de la respuesta gráfica de un sistema, entonces nosotros podamos tener la ocasión de llegar a la función de transferencia, el modelo. Eso para todos nosotros viene siendo algo que es fundamental, viene siendo algo que es importante dentro de los aspectos pues que son claves para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, el asunto es que si nosotros miramos bien en detalle, por lo menos esta curva, nos va mostrando algunos aspectos que son, digamos, de consideración. ¿Qué nos muestra? Por ejemplo, yo veo aquí que yo puedo decir que este es mi valor final, ¿cierto? Ahí me quedó más o menos derecho, pero bueno. El valor final que se describe allí, voy a escribirlo aquí a un lado, es un valor que tiene para nosotros 127. Ese 127 puede representarnos alguna variable física de las que uno vaya a tener la oportunidad, digamos, de controlar. Entonces puede ser que corresponda a un valor de temperatura, ¿sí? Sería normal dentro de algún proceso. Puede corresponder de pronto a una velocidad en RPMs para alguna máquina en particular, es normal dentro del proceso, no tiene ninguna cosa extraña. Puede llegar a corresponder, por ejemplo, al nivel de un tanque, ¿sí? Que en este caso lo tengamos en unidades de centímetros o litros, dependiendo de las características pues, del tanque, que 127 litros, pues ya sería un tanque obviamente de ciertas consideraciones, pero pues eso puede ser normal, ¿cierto? Entonces allí ya se van abriendo para nosotros varias posibilidades dentro de los aspectos pues que para nosotros pueden ser y son importantes para tener, digamos, en consideración. Entonces, eso es algo que realmente viene siendo fundamental, viene siendo importante pues para tener en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Algo que habíamos tenido nosotros la oportunidad de ver en la sesión pasada
es que dentro de los aspectos pues que son importantes para tener en cuenta, allí está el tema de que ese valor pico, ¿cierto? El valor pico que se observa allí está alcanzando para nosotros un valor de 142, ¿sí? Entonces, eso es algo que vamos a tener muy presente, muy en cuenta ese valor. Está en 142. Y eso es importante para los propósitos que tenemos pues, de modelar ese sistema, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos otro dato que ustedes están viendo, que es el dato de 0,75. Entonces, ese dato también es importante tenerlo en cuenta. Tenemos allí un tiempo, es decir, ese puede ser nuestro tiempo estable, pero mire que aquí lo vamos a trabajar nosotros con el criterio del 2%. Entonces, esto va a ser igual a 0,75. ¿Listo? Mientras no se nos diga lo contrario, vamos a trabajar con el criterio del 1%, que es mejor. Ya habíamos visto pues las consideraciones con el ejercicio que terminamos en la sesión anterior. Entonces, el detalle, dentro de lo que para nosotros viene siendo importante para tener en cuenta, es que acá, entonces yo tengo ese 0,75 y entonces ese 0,75 equivale para nosotros a 4 dividido sigma por omega sub n. ¿Se acuerdan? No se nos puede olvidar ese aspecto allí. Bueno, muy bien, eso está allí. Entonces, el asunto es mirar cómo vamos a trabajar con esos tres datos. Allí con el tiempo que tenemos no es mucho lo que se puede hacer porque pues no tenemos factor de amortiguamiento, no tenemos el valor de omega sub n y ustedes recuerden en lo que ya conocemos que para un sistema de orden 2 la forma general es que tengo la salida sobre la entrada y entonces esto nos va a dar a nosotros omega sub n al cuadrado dividido s al cuadrado más 2 veces zeta por omega sub n por s más omega sub n al cuadrado. Entonces, como estoy diciendo allí, no es mucho lo que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Porque nos falta información. Entonces, recordemos que en el tema del sobrepaso, habíamos visto nosotros dos ecuaciones, ¿cierto? Y de hecho, una de esas ecuaciones fue la que utilizamos en la sesión pasada, con el propósito entonces de conocer el valor del sobrepaso de acuerdo pues a los datos que tenemos. Pero el asunto es que también vimos que hay una que dice que el sobrepaso va a ser entonces el valor pico menos el valor final dividido ese valor final, ¿sí? Y si yo lo quiero ver en porcentaje, entonces lo multiplico por 100, para pues hablar de un porcentaje y demás. Entonces, el asunto es que vamos a aplicar nosotros esta ecuación, que es la que finalmente nos va a dar a nosotros el resultado, dentro de los valores que para nosotros vienen siendo importantes. Entonces, el valor pico viene siendo en este caso 142, ¿sí? Menos 127, que es el valor final, que ya lo expliqué, sobre 127. Entonces, cuando hacemos esa operación, ustedes pueden allá acompañarme haciéndola y verificar si de pronto me cometo alguna falla. Entonces, eso, en este caso, aquí por lo menos me está dando un valor donde ustedes lo pueden auditar a ver si estamos bien, que es 0,1181, ¿sí? Si yo lo presentara en modo de porcentaje, entonces estaría hablando de un sobrepaso de 11,811%, ¿sí? Desde el punto de vista del porcentaje. Ese dato está bien,
Ese dato no tiene para nosotros ningún inconveniente. Entonces, el asunto es mirar qué puedo hacer con ese dato, ¿sí? Porque hasta ahora, pues, no es mucho lo que hemos adelantado para este caso ejemplo. Pero recordemos la otra ecuación. La otra ecuación dice que el sobrepaso también es igual a Euler elevado a la menos factor de amortiguamiento por pi dividido 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado, pero esto dentro de un radical, ¿sí? Entonces, allí ya tenemos nosotros esa raíz. Y entonces el tema está en que nosotros podríamos tener la posibilidad de tener entonces presente cómo vamos entonces a sacar de ahí el factor de amortiguamiento. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que hacer un despeje. Es así de sencillo, ¿sí? Entonces, el tema es de lo siguiente. Vamos a hacerlo paso a paso. Lo voy a explicar paso a paso. Ahí va a quedar pues grabado para los que no se han conectado. Se entendería pues que no se hayan conectado por el error que cometí. Lamentablemente lo vine a corregir ya muy tarde, ¿no? Pues para el gusto mío. Pero bueno, de todas maneras se corrigió. Entonces, el tema está así. Que tenemos nosotros 0,181, ¿sí? Y entonces esto va a ser igual a Euler elevado a la, pues, factor de amortiguamiento por pi dividido 1 menos esto aquí elevado al cuadrado, pero es dentro del radical. Para ese caso, entonces vamos a aplicar logaritmo natural al lado y lado. Porque al aplicar logaritmo natural al lado y lado me va a permitir que por lo menos lo del exponente que tenemos allí de menos cita por pi sobre la raíz cuadrada de 1 menos cita al cuadrado lo puedo bajar y el logaritmo natural en base de pues me va a dar la unidad. Entonces es lo siguiente. Logaritmo natural de 0,1181, ¿sí? Que va a ser igual entonces en este caso al logaritmo natural que lo que les acaba de manifestar de Euler elevado a la menos factor de amortiguamiento por pi, todo eso dividido 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado, esto dentro de la raíz cuadrada. Entonces, como ya dije, vamos a hacerlo paso a paso. Esto nos va a quedar entonces el logaritmo natural de 0,1181. Y entonces ya puedo decir que esto es menos cita multiplicado por pi dividido la raíz cuadrada de 1 menos cita al cuadrado, ¿cierto? Entonces tengo esto acá, raíz cuadrada, entonces tengo logaritmo natural de E. Ese logaritmo natural de E, entonces tiene para nosotros la ventaja de que pues nos va a dar 1. Entonces esto se hace aquí para nosotros 1. ¿Listo? Entonces en ese orden de ideas vamos a tener logaritmo natural de 0,1181 igual a menos cita por pi dividido 1 menos cita al cuadrado, la raíz. ¿Listo? Ahí está. ¿Sí? Ahí está el tema. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que empezar a hacer hallar resultados de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cuánto nos da ese logaritmo natural de la izquierda del valor que tenemos allí. Entonces, miren ustedes que vamos a tener lo siguiente, vean. Vamos a tener menos 2,1362 igual a menos cita por pi dividido 1 menos factor de amortiguamiento al cuadrado dentro del radical. Entonces tengo a un lado menos y al otro lado tengo menos, ¿cierto? Entonces, como tengo el menos a un lado y al otro lado el menos, entonces finalmente uno puede decir que vamos a tener
2,1362, que va a ser igual a zeta por pi dividido 1 menos zeta al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se va teniendo allí para nosotros, para tener, pues, en este caso, presente, para tenerlo en cuenta. Dentro de los factores que para nosotros vienen siendo en este caso, pues, importantes. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos viendo el tema que se nos va presentando allí. Entonces, allí está. Allí está. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Ese radical que está allí dividiendo, vamos a pasarlo a multiplicar. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que esto es 2,1362. Y entonces aquí tengo 1 menos zeta al cuadrado, la raíz de esto. Y esto es igual a zeta por pi. El radical, ya saben todos ustedes que para poderlo, digamos, sacar de ahí, entonces eso tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces tenemos que elevar al cuadrado todo elevado al cuadrado completamente. Entonces vamos a tener 2,1362 elevado al cuadrado. Entonces tenemos 1 menos factor de amortiguamiento al cuadrado, radical elevado al cuadrado. Y tenemos zeta por pi elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces es lo que en este caso tenemos nosotros allí. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de lo que está, tenemos lo siguiente. Está 2,1362 elevado al cuadrado. Eso me está dando un valor de 4,5634. Podemos dejarlo así. Y entonces ese radical elevado al cuadrado, esa raíz cuadrada elevada al cuadrado, pues sencillamente nos queda 1 menos factor de amortiguamiento al cuadrado o 1 menos zeta al cuadrado. Y aquí tengo zeta al cuadrado por pi al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces lo que tengo a la izquierda del igual lo puedo multiplicar. Entonces al multiplicarlo, vamos a tener nosotros que esto nos da 4,5634 menos 4,5634 por factor de amortiguamiento al cuadrado, que es igual al factor de amortiguamiento al cuadrado por pi al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros, en este caso, vamos pues a tener allí. ¿Sí? Dentro de los aspectos que vienen siendo importantes para tener en consideración. Entonces, el tema es el siguiente. Que allí tenemos a la izquierda una resta que si la paso al otro lado pasa a ser suma. Y ahí de una vez nos podemos tener la posibilidad de despejar del factor de amortiguamiento. Entonces tengo 4,5634 es igual factor de amortiguamiento al cuadrado por pi al cuadrado más 4,5634 factor de amortiguamiento al cuadrado. Entonces, aquí tengo 4,5634 es igual factor de amortiguamiento al cuadrado que viene siendo pi al cuadrado más 4,5634. Y entonces el asunto está en que vamos a tener aquí, al despejar, que esto nos va a dar 4,5634 y abajo queda pi al cuadrado más 4,5634.
Si despejo el factor de amortiguamiento, significa que voy a aplicar raíz cuadrada a cada lado, ¿sí? Entonces, haciéndolo paso a paso para que les quede allí el criterio empleado. Tengo raíz cuadrada de factor de amortiguamiento al cuadrado, que va a ser igual, entonces primero escribo 4,5634 dividido pi al cuadrado más 4,5634 y esto dentro de una raíz cuadrada. ¿Sí lo ven? Entonces es lo que vamos teniendo nosotros pues ahí. Entonces la raíz cuadrada del factor de amortiguamiento al cuadrado pues queda finalmente el factor de amortiguamiento. Y entonces esto nos va a quedar 4,5634 dividido pi al cuadrado más 4,5634 y esto aquí entra un radical. Entonces, el asunto es que finalmente, ¿cuánto nos va a dar esa operación? Aquí voy a resolverla. Entonces, tengo 4,5634 dividido, entonces tenemos pi al cuadrado más 4,5634. Entonces, eso me está dando un valor de 0,5623. Es un factor de amortiguamiento. Miren ustedes que dentro de lo que hablamos en la sesión pasada, ese es un factor de amortiguamiento que corresponde a un sistema subamortiguado. No se nos puede olvidar que para un sistema subamortiguado, el factor de amortiguamiento, bueno, el igual no va. Entonces va desde 0 hasta 1, pero no puede ser ni 0 ni tampoco puede ser 1, ¿sí? Entonces, sistema subamortiguado. Voy a escribirlo para que lo tengamos más claro, más presente. Sistema subamortiguado, ¿sí? Subamortiguado. Entonces, es lo que nosotros tenemos ahí. Dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes, obviamente para tener en cuenta. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esa es la situación que se nos va presentando a nosotros. ¿Qué pasa allí? Ya encontramos el factor de amortiguamiento. Entonces no se nos puede olvidar que tenemos un tiempo de establecimiento con el criterio del 2%, que es igual a 4 sobre cita por omega sub n, pero dentro de un valor de 0,75 segundos. Así que si tengo el factor de amortiguamiento, tengo ese tiempo, puedo encontrar omega sub n, ¿verdad? Así que esto va siendo de la siguiente manera. 4 sobre el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada, pero aquí, para no repetir lo mismo que ya se tiene, pues voy reemplazando datos. Pero yo lo organizo mejor acá. Entonces, ¿qué tengo que escribir? Es 0 sobre 0,5623 por omega sub n. Listo. Que va a ser igual a 0,75. ¿Listo? Entonces, despejando, la frecuencia natural no amortiguada nos va a dar a nosotros lo siguiente. Va a ser 4 dividido 0,5623 por 0,75. Entonces, omega sub n. Vamos a mirar cuánto nos da esa operación. 4 dividido 0,5623 por 0,75.
Eso nos va a dar un valor de 9,4849. ¿Sí? En sobre segundo como frecuencia natural no amortiguada que es. Entonces, recordemos lo que ya se había dicho, que en forma general para un sistema de segundo orden, la salida sobre la entrada va a ser para nosotros igual a lo siguiente, ¿sí? Va a ser para nosotros omega sub n al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 omega sub ns más omega sub n al cuadrado. Es lo que nosotros tenemos allí. ¿Ok? Ahí está. Entonces, en ese orden de ideas, el asunto es que es lo que ya cabe para tener en cuenta dentro de los aspectos que son importantes. ¿Ok? Y entonces vamos a reemplazar. Así que esto va a quedar de la siguiente forma. Tengo 9,4849 elevado al cuadrado que divide a s al cuadrado más 2 por 0,5623 por 9,4849 S más 9,4849 elevado al cuadrado. ¿Listo? Es así de sencillo. Entonces, la salida sobre la entrada va a ser lo siguiente. Que son 9,4849. Entonces, elevado al cuadrado. Esto me da aquí arriba 89,963. Es al cuadrado más, multipliquemos, 2 por 0,5623. Entonces nos da un valor de 1,1246. ¿Listo? 1246. 1246. Por ese. Y entonces se tiene acá que esto queda 89,963. ¿Ya? Y ahí está. Ese es nuestro sistema. ¿Listo? Ahí está. Profe, una pregunta. Dale. Es que, o sea, si usted está multiplicando el 2 por 0,5, 0,55623 y después por el 4849, Sí, eso mira que haría me faltó, 10. ¿no? Sí, sí, tenés razón, me faltó porque, o sea, y de hecho aquí lo acabo de ver que me faltó completarlo porque es 2 por factor de amortiguamiento por omega n, me faltó multiplicar por omega sub n. Vamos a Sí, hacerlo. señor. Sí, ¿Sí, señor, ahí daría 10,67 aproximadamente. Es correcto, sí. Vamos a ponerlo a escribir como 10,66667, podemos escribir, para que yo lo borro. Claro, sí, ahí faltaba ese dato, muy bien. Entonces, vamos a corregirlo. Entonces, 10,667. Esa es lo importante ahí. Perfecto. 10,667. 667. Ahí está. Bueno, entonces miren ustedes que allí ya tenemos nosotros la posibilidad de encontrar a partir de una curva de respuesta ante un escalón aplicado, se puede encontrar tranquilamente la función de transferencia. Entonces, esos son los pasos que usualmente se suelen dar. ¿Listo?
Y ya con eso queda completado lo referente al tema de la, la aplicación pues de la respuesta de los sistemas de segundo orden. Bueno, vamos a empezar a mirar en el tiempo que nos resta, ¿sí? Para ir teniendo ahí pues la posibilidad de que vamos tratando cosas que sean importantes para nuestro propósito. El asunto es que, pues, para nosotros va a ser importante tener, digamos, presente, tener en cuenta, el ir conociendo cómo es la respuesta o cómo se puede tratar de mirar el tema de los controladores, ¿sí? Que ese es un punto central, pues, del curso que nosotros venimos, pues, tratando acá. Realmente, para nosotros es clave, es fundamental. Bueno, entonces, vamos a revisar eso. Vamos a escribir aquí, entonces, controladores. ¿Listo? Controladores. Muy bien. Entonces, dentro del tema de los controladores, va a ser para nosotros lo siguiente, que es finalmente lo que cuenta y viene siendo importante para tenerlo pues en consideración. ¿Listo? Entonces, es lo siguiente. Controladores. Nosotros vamos a tener acciones proporcional, que podemos representar con la letra P, y que cuando se trata de buscar el valor de ese parámetro, eso se va a conocer como K sub P, ¿sí? Es lo que vamos a tener ahí presente. ¿Listo? Y ahora, pues vamos a tener en cuenta que buscamos con eso, es buscar que un sistema que nosotros tenemos esté trabajando dentro de los parámetros que para nosotros vienen siendo importantes. Entonces es lo que tenemos que establecer ahí. Entonces eso pues para la acción proporcional, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener aquí presente, lo que vamos a tener en cuenta. Bueno, eso por ese lado va bien para nosotros. Vamos a tener la posibilidad de trabajar con una acción, digamos, integral. No es muy usual trabajar con la acción integral sola, no es muy usual, pero en un momento dado pues se podría conseguir la acción integral sencillamente con la letra I. Entonces, esto es una ganancia de integración sobre eso, ¿sí? El tema está en que esa ganancia de integración, entonces, puedo tener aquí como 1 sobre el tiempo de integración por esto. ¿Qué quiere decir eso? Que en últimas, la ganancia de integración cuando está así, equivale a 1 sobre el tiempo de integración. Entonces, ese es un aspecto que para nosotros es importante, que desde luego tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Pero como les digo, no es usual trabajar con la acción integral sola. Normalmente viene combinada, que ya vamos a mirar, ¿sí? Entonces tengo proporcional, tengo integral. Puedo tener también proporcional integral. Entonces tengo proporcional más integral. Entonces, al tener proporcional integral, tengo entonces un PI, el famoso PI. Entonces esto va a ser para nosotros K sub P, eh, K sub P por 1 más
1 sobre el tiempo de integración por S, ¿sí? Ahí se va viendo para nosotros cómo viene actuando esa combinación. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que yo puedo multiplicar, entonces esto al multiplicar queda K sub P más K sub P sobre el tiempo de integración por S. ¿Listo? Y esto es equivalente a que nosotros digamos que está la acción proporcional más la acción integral sobre S. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Eso para nosotros va a significar, entonces, que, pues, lo que es P, o sea, K sub P, es normalmente K sub P sin ningún problema, ¿cierto? ¿Sí? Pero la ganancia de integración, a diferencia del caso anterior cuando estaba sola, ya viene siendo para nosotros una relación que va a ser K sub P sobre el tiempo de integración. ¿Listo? Entonces, es importante desde luego tenerlo en cuenta. Un aspecto que para nosotros es clave para tener allí en consideración. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar eso. Si yo la tengo, otra opción que puedo tener, otra acción, es proporcional más derivativo. Entonces, esto habla de una acción PD. Y esto es equivalente a tener K sub P por 1 más tiempo derivativo por S. ¿Sí? Entonces, esto es KP a multiplicar más K sub P por tiempo derivativo por S. Entonces, eso es como tener KP más K sub D multiplicado por S. Entonces, eso es lo que se tiene allí. ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de los aspectos que son importantes para tener en cuenta, pues la acción proporcional pues sigue siendo la acción proporcional, no hay ninguna diferencia ahí, pero la ganancia derivativa pues observa entonces que es KP por el tiempo derivativo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo otro es que cuando empezamos, consideramos lo proporcional más integral más derivativo. ¿Sí? Que se va a presentar allí. Entonces, esto es hablar de un PID. ¿Sí? Y en este caso, es KP que va a multiplicar a 1 más 1 sobre T sub I por S más T sub D por S. ¿Listo? Ahí al parecer pregunta. Sí, tranquilo, que ya voy a explicar lo del derivativo solo. Que es una buena pregunta porque, claro, a uno le queda la inquietud. Entonces, aquí al multiplicarlo, pues nos va a quedar KP más KP sobre el tiempo de integración por S más KP por tiempo derivativo por S. Hablar de un derivativo solo no se aplica realmente. El derivativo por sí solo, pues realmente no nos va a representar nada o mucho para un sistema. Entonces, ese derivativo lo vamos a ver combinado con la acción proporcional sola, PD,
o cuando ya hablamos del PID, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece la opción de considerar un derivativo. No se tiene más chance ni más opción. Entonces, esos son los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes y que tenemos que tener ahí, pues, en consideración. Eso es lo que va a pasar ahí, ¿ya? Así que, en ese orden de ideas, son las situaciones, pues, que se van a presentar, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir allí. Bueno, así que, normalmente me gusta abordar este tema en principio, como para que quede mucho más claro el poder, por llamarlo así, que tiene tener un compensador en cuenta. Cuando se tiene que, en principio, tengo un sistema de estas características, veamos. 10 dividido 13 menos 2, ¿sí? Ahí lo vemos como algo normal, sencillo, pero el asunto es que esa función de transferencia tiene allí sus implicaciones. Si ustedes lo miran con detalle, se van a dar cuenta que esta es una función de transferencia inestable. Miren ustedes que el polo está ubicado en S igual a 2. O sea que cuando yo diagramo eso, ese polo está por aquí. Y un polo que está ubicado a la derecha del eje imaginario, ¿qué significa? Que si el sistema ya lo someto a un escalón de entrada, entonces cuando yo miro la respuesta de un sistema que no se va a estabilizar nunca. ¿Sí? Nunca va a llegar a un valor final. Entonces ese sistema es inestable. Entonces lo importante va a ser ver cómo con una acción de control, que ya vamos a mirar, yo pueda lograr al menos que el sistema se me estabilice. ¿Sí? Entonces, ese va a ser un punto importante para tener en cuenta, que vamos a mirar. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a trabajar con la acción proporcional, vamos a mirar. Entonces, con esa acción proporcional, cuando yo lo voy a considerar, en este método que vamos a mirar nosotros para buscar los parámetros, que es el que voy a explicar, en principio, uno hace esto, o sea, planteo mi búsqueda típica normal. ¿Sí? Entonces, por aquí tengo ya mi acción proporcional. Entonces, se va a tener la planta normal. 10 sobre S menos 2. ¿Sí? Y eso es una realimentación unitaria. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí ven? Entonces, el asunto es poder conocer el valor que va a tomar K sub P, de tal manera que al conocer el valor de K sub P, entonces se pueda proceder a mirar si es capaz de que nos cambie la dinámica del sistema mismo. ¿Qué esperaría uno? Que después de tener un sistema que sea inestable, podamos pasar a un sistema que sea estable. Entonces, eso va a ser en principio muy importante para nosotros, ¿ya?
¿Qué es lo que viene a continuación? Entonces, ¿qué pasa? En el enunciado es algo como esto. Se nos puede decir, considere el sistema inestable de primer orden para someterlo a una acción proporcional que mm, permita un tiempo de establecimiento con el criterio del 1% de 10 segundos. ¿Sí? Entonces, si a mí me están hablando de un tiempo de establecimiento, ya tengo que ir entendiendo que el sistema se va a estabilizar. ¿Sí? Es lo que tendríamos que ver ahí. Entonces, si el sistema se estabiliza, pues magnífico. Sería muy importante. ¿Sí? Entonces, es lo que toca mirar. A ver finalmente qué es lo que va a suceder. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, miren lo siguiente. Mm, Yo puedo encontrar primero la función de transferencia en mi sistema a partir de esa acción de control que se va a implementar. Entonces, nuestra G de S es 10 por Kp sobre S menos 2. Y nuestra H de S es 1. Ahí se puede ver la realimentación unitaria. ¿Sí? Bueno, entonces, como decía yo hace un instante, el propósito es buscar la función de transferencia. En forma general, considerando una realimentación negativa, esto es G sobre 1 más G por H. Pero como H vale 1, entonces nos queda G que va a dividir a 1 más G. ¿Ya? Lo que tenemos nosotros ahí. Bueno, entonces, esto va a ser para nosotros lo siguiente. 10 por K sub P que divide S menos 2. Y esto queda como 1 más 10Kp dividido S menos 2. Entonces, si lo hacemos paso a paso, esto va a ser aquí 10Kp sobre S menos 2. Y aquí tengo entonces al hacer esta suma S menos 2
más 10 por Kp sobre S menos 2. Entonces, pues el tema está en que este se cancela con este. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, vamos a tener que esto es 10 por Kp sobre S más 10 por Kp menos 2. ¿Listo? Ahí está. ¿Ok? Y esa es nuestra función de transferencia. ¿Qué hace falta? Hace falta que nosotros conozcamos el valor adecuado que debe tomar Kp para que por un lado responda a lo que se nos ha dicho en los 10 segundos, que si responde a lo de los 10 segundos es porque el sistema se va a convertir en un sistema estable, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso aquí? Sucede que cuando esto se presenta así para nosotros, entonces está el detalle donde recordemos lo siguiente. Para un sistema de primer orden, la forma general es la ganancia sobre la constante de tiempo más 1. ¿Sí? Para un sistema de primer orden. ¿Ya? Entonces, el tema es que la ecuación característica que estamos viendo nosotros ahí, para ese sistema así de primer orden, es tau S más 1. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Como vamos a considerar el criterio del 1%, podemos decir que nuestro tiempo de establecimiento por el criterio del 1% es de 10 segundos. Porque me están diciendo que el enunciado dice que el tiempo de establecimiento sea 10 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un tiempo de establecimiento al 1%? Un tiempo de establecimiento del 1% deben siendo 5 constantes de tiempo, no se nos puede olvidar eso. O sea que si son 5 constantes de tiempo, 5 por el tau es igual a 10. ¿Sí? Significa entonces que nuestra constante de tiempo es una constante de 2 segundos. Eso es lo que significa eso. Una constante de 2 segundos. Entonces, cuando nosotros vamos a plantear este análisis, el asunto es que al plantear dicho análisis, entonces a nosotros nos debe quedar la claridad de que esa ecuación característica yo la puedo considerar una ecuación característica deseada. ¿Por qué hablo de una ecuación característica deseada? Hablo de una ecuación característica deseada por el simple hecho de que el sistema está trabajando o quiere trabajar con un valor de tiempo y dentro de esa concepción entonces están esas consideraciones pues para nosotros tener en cuenta. ¿Listo? Entonces el tema está en que, por ejemplo, yo voy a decir, listo, entonces mi ecuación característica deseada es, tengo una constante de tiempo 2, esto es como decir 2 por S más 1, ¿sí o no? Porque lo he multiplicado, sencillamente he hecho el producto. Entonces, si yo pienso en la función de transferencia general, entonces esto es K sobre 2S más 1.
Y así es válido. ¿Qué pasa si nosotros factorizamos ese 2 como para ver ese polinomio de una manera distinta? Si yo factorizo el 2, de eso voy a tener aquí 2 factor de s más 0.5, ¿estamos? Porque al multiplicar 2 por s más 0.5, tengo que volver a tener 2 por s más 1, o sea, no se me puede alterar. Y esto aquí seguirá siendo k, entonces finalmente ese k dividido 2, pues lo puedo ver como 0.5 por la ganancia k, y todo eso dividido en s más 0.5. Entonces, ahí ya tenemos eso. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros podemos decir que nuestra ecuación característica deseada de este sistema va a ser o es S más 0.5. Es lo que podemos decir. Una ecuación característica deseada que es S más 0.5. Entonces, organizando eso un poquito para que se vea mejor. Entonces tengo S más 0.5. Ahí está, ¿ya? Ahí está para nosotros pues tener en cuenta, para tener presente. Bueno, ahí está, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros encontramos la función de transferencia sobre nuestro sistema original, por llamarlo de alguna manera, la ecuación característica nos da, con el KP, ¿cierto? Nos da una ecuación característica S más 10KP menos 2. Entonces, mire, mi ecuación característica no deseada, sino con el sistema pues normal, original, es S más 10KP menos 2. Entonces, si yo tengo una ecuación característica deseada, es porque yo quiero que mi ecuación característica alcance esa dinámica. Entonces, significa que después dentro del procedimiento que estamos tratando, vamos a decir que tengo mi ecuación característica deseada y que la voy a igualar o comparar con la ecuación característica de mi sistema. ¿Sí? Eso es lo que significa eso. Tengo mi ecuación característica deseada y la igualo o la comparo con la ecuación característica de nuestro sistema. Eso es lo que significa. Es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, es ya desde el punto de vista aritmético, tener que tengo S más 0.5 y lo comparo o lo igualo con S más 10KP menos 2. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa parte, tenemos que estar seguros de que las ecuaciones características, tanto la deseada como la original, llamémoslo así, sean comparables. Entonces, para yo tener dos ecuaciones, en este caso dos polinomios, y que sean comparables, tengo que tener en cuenta que tengan el mismo grado. ¿Sí? Entonces, si tienen el mismo grado, es porque el grado, por lo menos en este caso, para ambas es de grado 1. Porque miro que tengo en ambas una S a la 1, ¿sí o no? Entonces tengo grado 1. Entonces, el asunto es que las dos ecuaciones o los dos polinomios se busca que sean exactos. Entonces, pues, si miramos con detalle, esta S pues igual a esta S. Cada una tiene un coeficiente que es 1. O sea, es como hablar de 1 por S en ambos casos. Y lo otro es que yo quiero que este 0.5 sea igual a 10KP menos 2. Entonces, esto tiene que ser igual a esto. ¿Sí ven? Tiene que ser igual a esto. Entonces, ¿qué va a significar? ¿Qué va a representar eso para nosotros? Que yo puedo decir, entonces, que 10 por K sub P menos 2
va a ser igual para nosotros a 0.5. Eso es lo que tenemos ahí. No hay nada más que agregar, nada más nuevo que agregar. Entonces, el tema está para nosotros en que si eso es así, entonces yo puedo decir, ok, entonces tengo 10 kp es igual a 0.5 más 2. Y el 10 que está multiplicando lo puedo pasar a dividir, entonces el kp viene siendo para nosotros finalmente 2.5 dividido 10. Entonces kp es igual a 0.25. ¿Sí? Es lo que hay allí. kp es igual a 0.25. ¿Listo? Entonces, esos son los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes para tener en cuenta. Bueno, muy bien. Eso está bien. Ahí no tenemos nada raro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El parámetro del controlador proporcional, tenemos que garantizarle un valor de 0.25. Entonces, si nosotros le logramos garantizar los 0.25, el sistema nos va a trabajar de la manera que esperamos trabaje. Porque entonces querrá decir que realmente sí se tuvieron los... decir, pues que por lo menos el tiempo va a estar dentro de lo que corresponde y entonces al estar dentro de lo que corresponde, pues finalmente es, digamos, el valor que estábamos pues esperando. En este caso, tener, ¿sí? Para las consideraciones que vienen siendo para nosotros pues importantes. ¿Bien? Muy bien, entonces sigamos analizando esto para que nos quede claro. Entonces, ¿qué pasa? La ecuación, o sea, la función de transferencia con el controlador, entonces tenemos arriba 10 por kp y abajo lo que ya conocemos que fue s más 10 por kp menos 2. Entonces, al reemplazar el 0.25, entonces vamos a tener 10 por 0.25 que divide a S más 10 por 0.25 menos 2. Menos 2, ¿cierto? Entonces, mire que aquí me va a quedar arriba 2.5 sobre S más 10 por 0.25, pues tengo 2.5 menos 2. Entonces tengo 2.5 dividido S más 0.5. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que hay que evaluar si finalmente es lo que nos conviene o no, ¿no? Pues de eso se trata este asunto. Entonces yo tengo salida sobre entrada
es igual a 2.5 que divide a S más 0.5. Ahí está. Entonces, ese es nuestro tema para tener en cuenta, ¿no? Eso es más o menos lo que se tiene ahí presente. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, se plantea aquí lo siguiente para tener en cuenta. Vamos a buscar, por lo menos mire que estamos diciendo que hay una ecuación característica deseada que para nosotros es importante que fuera S más 0.5. Y ahí está, la tuvimos. Entonces, pero hay que analizarlo. Entonces, ese es un punto, pues, de allí ya llegamos a la ecuación característica deseada. Pero entonces, hay que revisar, hay que mirar qué error tiene el sistema, hay que mirar si dentro del error que el sistema tenga es válido dejarlo así o si por el contrario sea necesario pues hacer algunos ajustes, algunos cambios que sean para el sistema pues de consideración, ¿cierto? Todo eso hay que mirarlo para nosotros en detalle. Entonces, la recomendación es que busquemos en primera instancia el error de estado estable que tenga el sistema, ¿sí? Y que por lo menos al nosotros querer buscar el error de estado estable, asumamos que vamos a trabajar, por ejemplo, con un escalón de magnitud 2, por ejemplo, que sea un 2 sobre S. Ese 2 sobre S lo estoy planteando en forma general, o sea, así como he dicho 2 sobre S, pues puede ser, por ejemplo, 1, escalón unitario, 3, bueno, el valor que sea. Solamente estoy planteando de esa manera, pues como para tener en cuenta en nuestro análisis y tenerlo pues con la mayor claridad posible dentro del caso pues que para nosotros es importante para tener en consideración. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, el tema pues a tener acá en cuenta. Por aquí creo que hay una pregunta antes de seguir. Dice aquí la pregunta de José Luis, dice, profe, una pregunta, si la acción proporcional ya tiene un tiempo definido, ¿cómo se hace para que modificando la acción proporcional o derivativa nos dé el valor de estabilidad que necesitamos? Para allá vamos. Vamos para allá porque incluso el propósito es poder plantear cómo vamos a analizar esta acción, ¿sí? Entonces, dentro del tema que se tiene allí es poder, digamos, precisar si esa acción es suficiente o no. A ver qué es lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, para allá vamos. Vamos para allá, que yo creo que sería el tiempo suficiente, pues, como para cumplir con lo programado para hoy. Entonces, estoy diciendo yo que vamos a buscar el error. Y ya expliqué por qué con ese valor del escalón. Pues en este caso es un valor cualquiera, ¿sí? No tiene para nosotros ningún problema plantearlo de ese modo. Bueno, vamos entonces a mirar ese caso en particular. Nosotros tenemos como GDS, ya sabemos nosotros que tenemos como GDS. Habíamos visto que esto quedó 10 por Kp sobre S menos 2. Y ya sabemos que nuestra HDS es igual a 1. Recordemos algo que es importante en este caso tener en cuenta, y es que
cuando voy a buscar la función de transferencia del error, dentro de lo que nosotros analizamos es que esa función de transferencia del error, entonces es para nosotros 1 sobre 1 más g por h. Como en este caso h vale 1, entonces va a quedar 1 dividido 1 más g. ¿Sí? Entonces es lo que tenemos que tener en este caso en cuenta. ¿Bueno? Entonces vamos a reemplazar. Entonces ese error sobre esa entrada viene siendo para nosotros 1 que divide a 1 más que por h, o sea, 1 dividido 1 más 10 kp sobre s menos 2. ¿Sí? Es lo que finalmente en este caso va a quedarnos. Así que al hacer aquí estas operaciones, pues paso a paso nos quedará por aquí 1 sobre s menos 2 más 10 por kp, todo eso dividido s menos 2. ¿Sí? Es lo que nos va a quedar ahí. Pero si lo organizamos, entonces el error sobre la entrada nos va a dar a nosotros entonces finalmente s menos 2 que divide a s más 10 kp menos 2. Cuando yo reemplazo el kp que nos dio 0,25, que no se nos puede olvidar, esto nos va a quedar como s menos 2 sobre s más 0,5. ¿Sí? Reemplazando el valor de kp. Porque kp nos dio 0,25. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues busquemos el error. ¿Sí? Entonces, el error de estado estable va a ser el límite cuando s tiende a 0 de s por la función de transferencia que es s menos 2 sobre s más 0,5 por la entrada que es 2 sobre s, el escalón de magnitudes que ya se dio. Sabemos muy bien entonces ante esto que la s se va a cancelar con la s. ¿Sí? Entonces, el error de estado estable es para nosotros límite cuando s tiende a 0 de 2 sobre s menos 2 sobre s más 0,5. Entonces, como la s vale 0, tiende a 0, entonces esto nos va a dar 2 por menos 2 sobre el punto 5, ¿cierto? O sea que tengo menos 4 sobre 0,5, esto nos da menos 8. ¿Sí ves? Nos da menos 8, ¿ya? Profe, una pregunta, ahí se está comparando con un escalón de magnitud, ¿cierto? Sí, lo estoy entrando con un magnitud 2, ajá, Sí, listo, gracias. listo. Entonces, ante una entrada de escalón 2, de magnitud 2, el error nos da menos 8. Vamos a buscar cuánto nos da la salida. Ya tenemos el error que es menos 8, o sea, el sistema tiene error. O sea, el sistema se estabilizó muy bien, pero el sistema tiene error. Y vamos a mirar la salida. La salida viene siendo el límite cuando S tiende a 0 de S por la función de transferencia. La función de transferencia de la salida es 2,5 sobre S más 0,5, ¿cierto? Entonces, 2,5 sobre S más 0,5 por el escalón de entrada, que en este caso es 2. S con la S, entonces vamos a analizar esto. La salida va a ser igual al límite
cuando S tiende a 0, de 2 multiplicado por 2.5, que pues finalmente es 5, sobre S más 0,5. Entonces aquí tengo 5 sobre 0.5, o sea que tengo finalmente 10. Entonces entendamos eso de una buena vez. Si yo me voy a la bucla del sistema, entonces yo tengo que aquí tengo mi comparador. Entonces aquí tengo yo finalmente ¿qué cosa? Aquí tengo la acción proporcional con 0.25, que fue lo que encontramos, ¿cierto? Aquí tengo la planta que es 10 sobre S menos 2. Aquí está la salida y este es finalmente mi sistema normal. El sistema, póngale cuidado, el sistema está siendo sometido a 2, una entrada a 2, que en Laplace es 2 sobre S, pero me está saliendo 10. Este 10 viene aquí, como es una alimentación unitaria, este 10 llega aquí, ¿sí? Porque pues aquí vemos en el recorrido de esto, es lo que hay, o sea, este 10 viene por aquí, normal. Entonces, cuando yo tengo en ese punto de suma 2, que es la entrada, y le resto 10, que es lo que llega de la salida, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 8. Y entonces quiere decir que aquí tengo el menos 8, ¿verdad? Y tiene relación con el error de estado estable, mire que sí, y aquí está la salida. Entonces, de esa manera es que lo podemos interpretar. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo voy aumentando el escalón de entrada, de pronto no lo trabajo a 2, sino a 2.5, lo trabajo a 3, o un valor mucho más grande, el error va a crecer, ¿sí? La magnitud del error va a crecer, va a ser mayor. O sea que desde el punto de vista del control allí, es cierto, se estabilizó el sistema, ofrece una rapidez considerable, el tiempo de establecimiento se acerca a los 10 segundos, muy bien, muy importante, ¿no? O sea, eso lo respetó, pero el sistema tiene error. Entonces, para nosotros es conveniente un sistema que tenga el error nulo en lo posible, para que a la medida que nosotros vamos aumentando el escalón de entrada, entonces no haya seria contesta que de pronto, pues es decir, se incrementa ese error, se hace complejo y pues no es la idea. Entonces, ahí es donde ya se puede ir contestando la pregunta de ahora, porque uno podría pensar, bueno, entonces, ¿qué hacer? Por lo menos es cierto, se estabilizó, pero ¿qué hacer para al menos tener la posibilidad de que haya error nulo, que es lo que uno quisiera hacer? O sea, si yo quiero que al sistema le introduzco 2, pues yo quiero que a la salida haya 2, ¿sí? O un valor muy cercano a 2, pero que no sea un 10, como en este caso. Mire que entró 2 y salió un 10, ¿sí? Ahí se ve pues ya la magnitud del tema. Entonces, uno puede considerar en esos momentos una acción proporcional integral, ¿sí? Se puede considerar, entonces, a la hora de la acción proporcional integral, sencillamente es Kp, como ya se vio, sobre 1 más 1 sobre el tiempo de integración por S. O sea que, en otras palabras, esto viene siendo eh, algo como esto. Kp por 1 más 1 sobre el tiempo de integración por S. Les tengo aquí 10 sobre S menos 2. Esta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengo que buscar mi función de transferencia
Y como ya tengo una ecuación característica de esa edad, pues establecer la comparación, ¿sí? Entonces, por lo pronto, aquí tengo Kp por 1 más 1 sobre el tiempo de integración por S. Y al hacer esa suma, entonces tengo aquí tiempo de integración por S más 1 sobre el tiempo de integración por S. Entonces, esto va a ser Kp por tiempo de integración por S más 1 sobre el tiempo de integración por S. ¿Sí? Eso pues para lo que tiene que ver con la acción de control. Entonces nuestra G va a ser la acción de control, que ya la tenemos más clara, por la planta. ¿Listo? Entonces, aquí está. Esto va a ser para nosotros entonces 10 por Kp por TS más 1 dividido tiempo de integración por S menos 2. Esa es nuestra G. Y no se nos puede olvidar que nuestra H sigue siendo 1. Aquí la estamos viendo, ¿no? Ahí está. Entonces, de acuerdo a eso, entonces, lo que significa para nosotros es que finalmente la función de transferencia salida sobre entrada va a ser entonces 10 Kp por tiempo de integración S más 1 sobre tiempo de integración por S menos 2. Esa es la G sobre 1 más G. O sea, todo esto otra vez. Sé que yo tengo que hacer, aquí hay que tener cuidado pues de que las operaciones nos queden bien porque esto se reitera una y otra vez. ¿Sí? Y entonces, aquí tengo TIS por S menos 2 más 10 Kp por TIS más 1 sobre TIS por S menos 2. ¿Ok? Tenemos eso. Bueno. Entonces, ahí se ve que yo puedo cancelar esto por esto, normal. Entonces, esto me va quedando aquí. 10 por Kp por tiempo de integración S más 1 dividido, entonces tengo tiempo de integración por S menos 2 más 10 por Kp por tiempo de integración S más 1. Bueno, hay que multiplicar a ver qué pasa, ¿no? Y organizar. Entonces, abajo queda tiempo de integración S al cuadrado, menos 2 veces el tiempo de integración por S, más 10 Kp por el tiempo de integración por S, más 10 por Kp. Arriba lo puedo dejar así de momento, no hay ningún problema. Finalmente no hay la opción de pronto de cancelar el factor de arriba con el de abajo. Entonces, organizando aquí en el denominador, entonces tengo tiempo de integración por S al cuadrado
más, abro corchetes, 10 Kp por tiempo de integración, menos 2 por el tiempo de integración multiplicado por S, más 10 Kp. Y como ya se dijo, arriba no va a cambiar. O sea que a esa función de transferencia llegamos. Tenemos una función de transferencia de orden 2. El polinomio del denominador es de grado 2. Entonces hay un detalle que podemos tener en cuenta porque muchas veces, mientras sea posible, el propósito es que el coeficiente que acompaña a la S que me da el orden o el grado del polinomio denominador en lo posible sea 1, mientras sea posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo tiempo de integración allí, en este término acá también, o sea, yo podría factorizar este TI, que sería como hablar de TI por 10 Kp menos 2 por S, y el otro término sí está tal cual 10 Kp. O sea que si hago algo ahí, estaría yo teniendo en primera instancia esto, C sobre R, que va a ser igual a lo siguiente. Esto, pues en primer lugar es TI por S al cuadrado más, tengo aquí mi tiempo de integración que multiplica a 10 por Kp menos 2 por S más 10 por Kp. ¿Sí? Listo. Entonces voy a factorizar mi tiempo de integración abajo. Entonces tengo tiempo de integración que va a ser factor de S al cuadrado más. Entonces tengo 10 Kp menos 2 multiplicado por S, pero aquí para que no se altere tiene que quedar necesariamente 10 Kp sobre el tiempo de integración. ¿Sí? Y aquí arriba sigue estando 10 Kp por tiempo de integración S más 1. ¿Sí? Es lo que en este caso tenemos nosotros. Así que en ese orden de ideas, lo que se nos va presentando es que finalmente esta función de transferencia podemos concebirla de esta manera. Tengo aquí, por ejemplo, 10 Kp sobre el tiempo de integración, por tiempo de integración S más 1. Entonces tengo S al cuadrado más 10 Kp menos 2 por S más 10 Kp sobre el tiempo de integración. Ahí está. ¿Sí? Entonces, es lo que tendríamos nosotros ahí. Ahí está. Para tener en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, no se diga más. Vamos a hacer comparaciones. Entonces, ¿qué pasa? La ecuación característica, con base en esta función de transferencia, nos está quedando como S cuadrado más 10 por Kp menos 2 por S más 10 Kp sobre el tiempo de integración. Pero ojo, tengo una ecuación característica deseada que dice que es S más 0.5. ¿Sí? Eso fue lo que encontramos desde el punto anterior. Entonces pregunto, ¿son comparables? No, porque son de diferente orden, profe. Una es de orden uno y otra es de orden 2. Bueno, el exponente, ¿no? ¿No es usted que tenían que ser iguales las S? Sí, correcto, sí. O sea, tienen diferente grado, ¿sí? No se pueden comparar matemáticamente hablando, no es posible hacer la comparación. Eso es muy es cierto.
¿ya? Eso es verdad, ¿sí? Entonces, es muy cierto. No se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? ¿Se tiene remedio? Sí, tienen remedio. Se puede hacer. Entonces, es lo que quiero que ustedes vean, ¿ya? Porque tiene remedio. Tiene remedio. Para ese remedio, nada más pensemos en lo siguiente que ya nosotros lo sabemos. Si yo ubico el polo de la deseada, polo de la deseada, asumiendo que por aquí sea menos 0,5, me queda ahí, porque el sistema es estable, ¿no? Ya lo saben. Entonces, esa es la opción que nosotros encontramos. Bueno, muy bien desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, el asunto es que en ese orden de ideas, desde los aspectos pues, que se van teniendo ahí para tener en consideración, eh, ¿qué hace uno cuando pasan ese tipo de cosas? Uno puede plantear lo siguiente y ojo, escúchenlo bien. Cuando se da la situación, entonces uno dice, vean, yo puedo ubicar otro polo que está alejado 10 veces del polo que esté más cercano al origen. En este caso, como es un solo polo, pues ni modo. Pero si tuviéramos un sistema de segundo orden, por ejemplo, que tiene dos polos, uno mira la parte real que esté más cerca al origen, porque es el que domina sobre la dinámica del sistema, y ese toma valor y lo alejo 10 veces. Al alejarlo 10 veces, o sea, es tener 10 por 0,5, en este caso me daría, asumiendo que menos 5 me diera acá, por ejemplo. ¿Por qué se aleja 10 veces? Pues para que ese nuevo polo no incida sobre la dinámica del sistema, ¿cierto? Entonces por eso uno lo aleja, ¿sí? Podría ser incluso alejarlo un poquito más, pero digamos que 10 veces está bien. Entonces, el asunto está en que ese nuevo polo yo diría, entonces tengo mi sistema deseado, ese más 0,5 por el nuevo polo nuevo, ese más 5. Y encuentro mi nueva ecuación característica deseada. Entonces tengo s al cuadrado más 5 multiplicado por s más 0,5 por s más 2,5. Entonces, finalmente mi ecuación característica deseada va a ser s al cuadrado, ¿sí? Más 5,5 de s más 2,5. Ese es nuestro sistema deseado para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como ese es nuestro sistema deseado, listo. Ahí ya quedó. Y esa es la ecuación que vamos a comparar con la ecuación característica. Mire que ahí sí ya son comparables. Entonces, como estamos diciendo que la ecuación característica deseada se iguala o se compara con la ecuación característica, entonces voy a tener que s al cuadrado más 5,5s más 2,5 se va a comparar con s al cuadrado más 10kp menos 2 por s más 10kp sobre el tiempo de integración. Entonces, miren ustedes, tenemos acá que esta s al cuadrado se puede, pues es igual a esta, ¿no? Tenemos un coeficiente 1, ahí se puede observar. Eh, lo otro es que, entonces, permítame, yo tengo una llamadita aquí que me están haciendo y estoy con ustedes. Bueno, entonces, allí tenemos pues esto acá. Entonces, este término se compara con este. ¿Listo?
Y entonces, aquí tengo este término y lo puedo comparar con este. Y aquí está esto aquí para nosotros. Ahí está. Entonces, el propósito es que coincidamos en los coeficientes, ¿no? Eso consiste en tener, pues, una ecuación o un polinomio similar a otro, ¿no? No puedas decir que son iguales si los coeficientes no coinciden. Entonces, pues el s al cuadrado con el s al cuadrado no hay problema. Ahí se ve un coeficiente claramente que es de valor 1. El otro que es 5.5 igual a 10kp menos 2. Entonces lo igual. Entonces, ¿qué va a quedar? Pues que va a quedar que esto es como es decir 5.5 más 2 igual a 10 por kp. Entonces kp pues va a ser igual a 7.5 dividido 10. Entonces kp es un valor de 0,75. Aquí la ganancia proporcional es 0,75. El otro término que hace falta, entonces nos da 2.5, que lo igualo a 10kp sobre el tiempo de integración. Tengo que encontrar el tiempo de integración. Entonces, quiere decir que el tiempo de integración despejándolo es 10kp dividido para nosotros en 2.5. ¿Sí? Entonces, nuestro tiempo de integración va a ser 10 por 0,75, que es el valor de kp que lo puedo utilizar acá, sobre 2.5. Entonces, miren que tendría 7.5 sobre 2.5. Ese tiempo de integración está dando un valor para nosotros de 3 segundos, ¿sí ven? Tengo 3 segundos, listo. Ya encontramos los parámetros que estábamos buscando, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista está todo ok. Bueno, ahí no tenemos nosotros ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que al reemplazar en la ecuación característica, entonces queda s al cuadrado es igual, uy no, aquí me equivoco, es igual no, queda s al cuadrado más, entonces tengo 10 que multiplica a 0,75 restado 2 por s más 10 por kp que es 0,75 y lo divido en el tiempo de integración que es 3. Igual a 0, digámoslo así, entonces queda s al cuadrado más. Entonces tenemos 7.5 menos 2, tenemos 5.5s más 10 por 0,75 nos da 7.5. Y ese 7.5 lo dividimos entre 3, nos da 2.5, ¿cierto? Entonces tengo aquí 2.5. Bueno, muy bien. Entonces, miren ustedes que nosotros tenemos una ecuación característica deseada, que es s al cuadrado, ahí la estamos viendo, más 5.5 s más 2.5. O sea, quiere decir que llegamos a lo mismo. ¿Sí? Entonces, como nuestra ecuación ecuación característica en este caso ya no, función de transferencia. Aquí la voy a copiar para llevarla abajo. ¿Sí? Es esta que estoy aquí encerrando. Voy a copiarla para tenerla ahí abajo para nosotros, para tenerla a disposición. Le vamos a pegarla acá y la vamos a mover por aquí. Entonces, esa fue la función de transferencia que se obtuvo. Entonces, sencillamente, si reemplazo arriba,
en el numerador, ya sabemos que abajo, en el polinomio de abajo nos dio lo mismo. Entonces, esto viene siendo para nosotros, entonces, s al cuadrado más 5.5s más 2.5. Y sucede que aquí nos queda 2.5, o sea, 10 por kp sobre pi, al reemplazarlo, pues nos va a quedar 2.5. Entonces va a ser 2.5 que multiplica el tiempo de integración, que es 3 por s más 1. ¿Sí? Entonces, llegamos a esa función de transferencia. Y el asunto es verificar como ahora que por lo menos el error nos quede, pues nos reduzca o tengamos un error nulo. Y entonces tendríamos que buscar la función de transferencia del error. ¿Sí? Tendríamos que buscar la función de transferencia del error. La función de transferencia del error, pues en este caso es lo mismo que lo que ya se había dicho, por ejemplo, el error sobre el RDS. En forma general es 1 dividido 1 más g por h, pero como ya sabemos que nuestra h vale 1, entonces esto va a ser equivalente a decir 1 dividido 1 más g. Es lo que en este caso pues tenemos nosotros, ¿no? Dentro de los aspectos pues que son importantes para tener allí en consideración o tener en cuenta. La G, vamos a copiar la G. Esto habíamos tenido nosotros una G, a ver. Esta era nuestra G. Voy a copiarla. Esta es nuestra G. Entonces vamos a buscar rápidamente esa función de transferencia del error. Eh, ah, esta no es. ¿Qué pasó que no la copió? Esta es nuestra G. El propósito es que copie esta G. Listo. Entonces, esto quedará de la siguiente forma. La función de transferencia del error va a ser 1 dividido 1 más 10 kp por tiempo de integración s más 1 sobre tiempo de integración s por s menos 2. Al organizar esto, de una sola vez queda arriba TIS por s menos 2 dividido TIS por s menos 2 más 10 kp por TIS más 1. Entonces, el tema es que cuando hacemos lo que ya se había dicho de factorizar de tu integración y demás, entonces abajo nos va a quedar s al cuadrado más, entonces tenemos 10 kp menos 2 por s más 10 kp sobre tiempo de integración. Y entonces ese tiempo de integración que se factoriza, sucede que se va a cancelar o anular con este de aquí arriba. Entonces aquí arriba me queda S por S menos 2. Eso finalmente es lo que nos va a quedar.
Sigamos considerando nosotros, por decirlo de alguna manera, el escalón de magnitud 2. Asumamos que tengo 2 sobre S. Entonces, al reemplazar por los parámetros de nuestro controlador, entonces sucede que tenemos que esto es S por S menos 2 dividido S al cuadrado más 5.5S más 2.5, ¿sí? ¿Cierto? Tengo 7.5 y 2 lo dividido 3, pues me da 2.5. Entonces, hallemos el límite, pues todo eso por medio del lo que es el teorema al final. Entonces, el error de estado estable va a ser límite cuando S tiende a 0 de S por la función de transferencia S al cuadrado más 5.5S más 2.5 por S menos 2 por 2 sobre S. Entonces, de acuerdo a eso, sucede que yo tengo que esta S se cancela con esta S, ¿ya? Y entonces, aquí finalmente decimos pues que el error de estado estable va quedando límite cuando S tiende a 0 de 2S por S menos 2 que divide a S al cuadrado más 5.5S más 2.5. ¿Qué pasa allí? Ahí lo que pasa es que en definitiva, entonces nuestro error de estado estable es igual a 0, ¿sí o no? Nada más sin pensar en lo que pasa abajo, que abajo nos daría 2.5 al reemplazar por ese, queda 2 por 0 por menos 2. Y 2 por 0, pues 0 y 0 por menos 2, 0. Entonces el error de estado estable pasa a ser nulo. Entonces miren ustedes que esa acción proporcional integral sí sirvió. El sistema no lo estabiliza. Si ustedes, y se los voy a dejar allí para que lo terminen y ya miramos en la próxima sesión qué pasa. Pero si ustedes miran, mire, allí cuando yo tomo la función de transferencia 2.5 por 3S más 1 sobre S al cuadrado más 5.5S más 2.5, entonces puedo hallarle el valor de la salida C. Entonces, si yo sigo considerando un escalón de magnitud 2, nos vamos a dar cuenta que lo va a seguir. Va a seguir eje 2. Entonces, si yo entro un 2, sale un 2, quiere decir que al buscar el error, pues va a ser nulo, como lo acabamos ya de corroborar. Entonces, obviamente nos faltan hablar algunos detalles, solamente que sí quiero terminar acá porque ahora sigo con el otro grupo de la noche. Y ya me toca con ellos sí presencial, que acá sí nos autorizan el ingreso. Entonces, el tema está en que ya por lo menos dejamos allí una antesala muy importante de lo que representa para nosotros la acción de control. Yo creo que ya con eso se van despejando muchas inquietudes. En la próxima sesión, ¿qué tenemos nosotros? Pues tenemos ya la recuperación que habíamos programado para dentro de 8 días. Entonces la vamos a hacer. Ya todos allá juiciosos en sala, pues en el salón que nos corresponde. Y por lo tanto, entonces, lo que viene siendo allí ya importante para tener en cuenta es que ya con base en eso, ya tenemos pues todas las posibilidades para entonces tener presente la continuidad. Ya después de esto ya viene la parte de implementarlo, eso ya lo explicaremos cuando ya nos corresponda. Yo en la presente semana lo voy a revisar entonces con ustedes es cómo estamos pues en las fechas, las sesiones que ya nos quedan,
por lo menos con lo que hicimos la semana anterior y este pedazo de mañana, que me parece muy importante. Ya en la presente semana, entonces me pongo al día en o compartir en el canal las grabaciones, que todavía no lo he hecho. En especial, pues la de hoy, que es muy importante porque, pues primero que todo, estuvo el error del profesor, que ayer envió la programación al grupo que no era. Y de todas maneras, pues no importa porque para eso la estamos grabando. Y en segundo lugar, pues como para que sirva de repaso y obviamente la siguiente sesión, cuando ya tenemos continuidad, esto sea mucho más efectivo. Entonces, pues les quiero agradecer a todos, a Jefferson López, José Luis Lenis, Juan Fernando Rojas, a Steven por estar realmente pendientes, por estar atentos. Le dicen a los compañeros pues lo que pasó porque es muy probable que algunos no se hayan dado todavía por enterados, pero que va a subir la sesión y que lo importante es que le saquen el espacio. Entonces así quedamos, nos vemos la próxima sesión allá en donde nos corresponde. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Muchas gracias. Chao, chao. Igualmente, profe. Bueno, cuídate. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén bien.